señores, buenas noches y bienvenidos a su programa Entre Ideas. Este resumen de las principales noticias de la semana y nuestros comentarios a cada una de ellas. Estamos hoy en vivo, hoy domingo 22 de diciembre del 2019, a través del canal 16, N16, el canal de las noticias. Recuerden que este programa, a la hora completa, la subimos a la plataforma de YouTube, a nuestro canal Entre Ideas. Esta noche, un servidor, Emanuel Acosta, y nos acompaña el buen amigo Bolívar Bello. Buenas noches, Bolívar, ¿cómo te sientes? Buenas noches, Emanuel. Buenas noches a todos los televidentes que nos sintonizan a través de la frecuencia de N16. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, bien, qué bueno que estés bien y estés hoy aquí compartiendo con nosotros. De inmediato vamos a pasar la visita sorpresa del ciudadano presidente de la República, Danilo Medina, número 276, que estuvo hoy en la provincia de Dajabón, específicamente en el municipio Loma de Cabrera, apoyando a la Asociación de Productores de Loma de Cabrera, quienes le hicieron varias peticiones, entre esas la creación de una presa, que se dio el primer Picasso en el día de hoy, y un financiamiento para la producción de sus productos. Vamos a pasar el video, visita sorpresa número 176 del presidente de la República, Danilo Medina, en Dajabón, Loma de Cabrera. Yo me levantaba todo el tiempo temprano a esa hora a ordeñar para venir a vender la leche aquí al pueblo. Como de 8 o 9 años estoy trabajando y tengo 62 años. Yo estoy sorprendido con lo que ha crecido Loma de Cabrera y además con el desarrollo que lleva. He visto un Loma de Cabrera totalmente diferente al que conocía y ojalá que esta visita pueda contribuir a que sigan creciendo y desarrollándose. Mucha gente dice que sé yo qué, pero Danilo hace agueducto, que luz, escuela, hospitales, porque es un presidente que se apura por los pobres, porque él le da mucho apoyo a necesitados, y eso es lo que se quiere. Bueno, tengo muchas cosas que han presentado aquí. Déjeme comenzar con la Asociación de Jóvenes. El FEDA lo va a recibir para ver cómo se le sigue ayudando en un proyecto que tienen de gran apoyo. Sí le anuncio que el camión que están pidiendo yo se lo voy a donar. En vez de financiárselo, se lo vamos a donar. El alcalde, mire, mándele una carta a ese señor que está ahí, a José Ramón Peralta, pidiéndole la donación de un Gredal y un rodillo, que yo se lo voy a mandar para que comience a trabajar. Emilio, con la titulación de las tierras, yo quiero que la comisión venga, la comisión de titulación de terrenos del Estado, que venga y se reúna con ellos para que comiencen a trabajar en darle su título de propiedad. Lo que esperamos es que si Danilo viene y nos pone el meneíto de dedo, la cosa no puede cambiar a todos iguales. Y protección que no tengamos, la protección es el meneíto de dedo. Y si dejamos el ganado, estamos presos, porque no vamos a hallar con qué comer. Aquí hay un proyecto un poco costoso. El FEDA le va a prestar, el FEDA y el Banco Agrícola. Ustedes le van a prestar los 19.5 millones de los 44 que están pidiendo. Y el resto, a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia, nosotros se lo vamos a donar. Entonces yo voy con el alcalde para que me enseñe el salto ahora. Para ver qué se puede hacer. Yo me río, señor presidente, con el meneíto de dedo. Ya usted sabe ya. Bueno, como pudieron ver, la visita número 176 del presidente de la República, Danilo Medina, en el municipio de Loma de Cabrera, provincia de Dajabón. Bueno, Bolívar, vamos a empezar a comentar los principales temas de la semana. Por fin, el programa pasado nosotros comentábamos el tema del juicio político o impeachment en contra de Donald Trump, que ha promovido los legisladores del Partido Demócrata, que como sabemos tienen una mayoría en la Cámara de Representantes, presidida por Nancy Pelosi. Y hace varias semanas que ya el tema se estaba discutiendo. Sin embargo, finalmente ya fue aprobado con una mayoría, podría decirse... una mayoría simple. Mayoría simple, exacto, no absoluta, porque incluso legisladores del Partido Demócrata votaron en contra
de dicha resolución. Y entonces, en Estados Unidos, el tema del juicio político funciona en que la Cámara de Representantes se constituye como órgano acusador, como Ministerio Público, conectándolo con como sería el sistema dominicano, como Ministerio Público, y entonces la Cámara de Senadores, el Senado, se constituye en tribunal para juzgar al presidente. ¿Qué pasa? Que el vicepresidente de la República, el vicepresidente de los Estados Unidos, es el presidente del Senado. Ahora bien, cuando cuando se prueba ya iniciar el proceso de juicio político, no puede continuar en esas funciones, sino que se designa al presidente de la Suprema Corte de Justicia como presidente del Senado para dirigir el juicio político. Así es, Emanuel. Entonces, como tú bien señalas, la acusación ya se hizo de manera formal por parte del Senado. Se le acusa de abuso de poder y también de obstrucción a las funciones del Congreso. Como todos saben, el Congreso básicamente una de sus funciones principales es fiscalizar. Y si nos vamos al objeto del juicio político, es un asunto de Trump, tratar de lograr acusaciones formales con llamadas al gobierno de Ucrania que involucran a Joe Biden. Eso hace que pone en una situación de inseguridad o de vulnerabilidad al propio sistema político norteamericano, y los norteamericanos son bien, digamos que celosos con ese tema. Ahora, como tú muy bien señalas, el impeachment al parecer no tendrá éxito por un asunto de orden político. La Cámara de Representantes hace el juicio político y lo pasa porque tiene una mayoría del Partido Demócrata. Ahora, en el Senado la mayoría es republicana, por consiguiente son muy bajas las probabilidades de que se pueda lograr el objetivo de destituir a Donald Trump. Ahora bien, muchos piensan que eso se sabe y el punto o el objetivo sería minar a Donald Trump con este juicio, dándole a saber, como son audiencias públicas, televisadas, dejándole a saber, digamos, que los peligros a los que expone el presidente Donald Trump tanto al país de los Estados Unidos como al propio sistema gubernamental. Pero otra teoría es que este juicio político, impeachment, de hecho Donald Trump lo ha dicho, lo ha catapultado en su popularidad. Sí, mira, el Partido Demócrata tiene varios objetivos con este juicio político. El primero es ver si ellos logran convencer a senadores del Partido Republicano a que apoyen la moción y así lograr destituir al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Eso es un primer objetivo obvio de cualquier juicio político. Y el segundo es tratar de, bajo una estrategia electoral, comunicacional, desmeritarlo, es decir, ponerlo en una condición tal de que no tenga una ventaja electoral de cara a las elecciones del 2020. Recordemos que dentro de un mes, justamente, inicia la campaña presidencial a la cual Donald Trump aspira a reelegirse, y no solo eso, sino que está puntero en todas las encuestas. Así es. Donald Trump está puntero en todas las encuestas, y del lado de los partidos demócratas no tienen una candidatura fuerte que pueda competir en contra de él. Así es. E incluso, como tú decías, muchos analistas políticos internacionales afirman que ha sido un error del Partido Demócrata llevar a cabo este proceso en contra de Donald Trump, porque lo ha victimizado. Lo ha victimizado. Al punto tal de que las últimas encuestas, los últimos números, midiendo de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos al 2020, Donald Trump está subiendo en el porcentaje. No, sí. Entonces, el Partido Demócrata está en una situación incómoda. Pero viendo la historia de los Estados Unidos y viendo quiénes han sido juzgados, cuáles presidentes han sido sometidos a un juicio político, está
el más reciente, que es el caso de Clinton, que fue acusado de abuso sexual en contra de una becaria que trabajaba en la Casa Blanca, Mónica Lewinsky. Caso Y emblemático. Y pasó que al final no se rechazó el juicio político y no prosperó. Sin embargo, su imagen se vio muy deteriorada en ese momento. También Sí, está sin embargo, luego de su periodo, Bill Clinton suele ser apreciado como uno de los presidentes mejor valorados de la historia de los Estados Unidos. claro, a pesar de eso. y con gran autoridad moral internacional a través de su fundación Clinton. Está también el caso de Richard Nixon. Richard Nixon, hay una confusión y qué bueno que tú lo mencionas. Richard Nixon no fue sometido a un impeachment, se coqueteó, digamos, con esa idea, pero él renunció antes. Sí, pero hay que algo decir, parecido como con el caso de Ricardo Rosselló en Puerto Rico. fue bien acusado, parecido. sí, pero Richard Nixon, sus opositores lo acusaron de violaciones a la ley, como este caso famoso de Waterloo, que de espionaje a sus opositores en ese momento. Sí, pero técnicamente el proceso de impeachment empieza, por ejemplo, el del Trump, lo estamos discutiendo ahora, empezó ahora con la acusación formal, ahí empieza formalmente o técnicamente el proceso de impeachment. Si no se hace esa formal acusación, No puede decir que en el caso de Nixon se lo renunció, o sea, Sí, el mero rumor o el mero hecho de amenaza de que se va a hacer Sí. provocó que él saliera del juego político en ese momento. así es. Está el caso de Andrew Johnson, Sí, que fue el primero. que fue el primer caso, que fue en los años 1800. A él se le acusó de destituir al jefe de guerra luego de que el Senado lo había ratificado, y también se le acusó por 3 discursos, una razón muy particularísima, de 3 discursos que él hacía en contra del Senado. Entonces el Senado lo acusó de dañar el honor de los senadores y de querer inmiscuirse o de tener injerencia en las actividades o labores del Senado. Es el caso de Andrew Johnson. Entonces nosotros, entonces recapitulando, son 4 casos. El primero, Andrew Johnson. 3 casos oficiales y uno... Exacto. Andrew Johnson, el primer caso. El de Clinton. Richard Nixon, primero que el pero de no Clinton. fue formalmente acusado. Exacto, luego el de Renunció antes Clinton y ahora el de Donald Trump, que parece que saldrá, lo más probable es que saldrá ileso de esto. Ahora, yo me permito decir que independientemente de cuáles sean los resultados, e incluso si Donald Trump termina siendo, digamos que beneficiado por el asunto del elemento de la victimización, yo entiendo que es positivo el tema del juicio político, porque desde sus inicios Donald Trump, independientemente, valga la redundancia, de si han sido buenas o malas sus medidas, ha jugado mucho con los límites del ejercicio de sus funciones y con el tema de la separación de los poderes. Cuando ve que no puede hacer algo vía Congreso, lo hace mediante órdenes ejecutivas. Y yo entiendo que las órdenes ejecutivas a su vez son paralizadas por los tribunales. Por los tribunales, en muchos de sus casos. Entonces yo entiendo que es algo positivo en el orden interno de los Estados Unidos, porque de cara al futuro, y de hecho eso es alguno de los elementos que utilizan los representantes, puede, digamos que, limitar el comportamiento desviado de un gobernante. Claro, hay que decir que llega unas preguntas a la mente, y es por qué Donald Trump tiene tanta popularidad y por qué una acusación que se le está haciendo, que en otro caso le hizo daño a los presidentes que fueron sometidos, en caso de él le está victimizando. Una pregunta que nos llega a la mente: ¿por qué no le afecta la imagen de Donald Trump? ¿Por qué Donald Trump es un presidente popular? Bueno, Donald Trump es un fenómeno político. Recordemos que es un outsider, una persona que no pertenece a la tradición política de Estados Unidos, un empresario incluso se vende como tal, un ¿no? empresario del mundo de la belleza y de la construcción. Pasa a ser candidato, primero a ser precandidato al Partido Republicano, le gana las internas a muchísimos políticos tradicionales, y luego le gana a una veterana política como lo es Hillary Clinton, y entonces Donald Trump inicia, primero gana
se pasa la campaña haciendo unas promesas un tanto radicales, comparándolo con la gestión de Barack Obama, Sí. radicales desde ese punto de vista, porque si lo ponemos desde otro punto de vista no son radicales. Entonces viene y te hace propuestas para regular la migración, un muro fronterizo, de devolver los empleos a los norteamericanos, y una política internacional de choques con otras potencias, tratar de detener el crecimiento que tienen otros competidores como China. Entonces, utilizó mucho el sentimiento norteamericano, muy norteamericano. Nacionalista tradicional, nacionalista de los tradicional. estados del centro. Sí. Entonces, luego de que él gana, desde el primer día, él ha intentado llevar a cabo cada una de sus propuestas. Donald Trump no se ha apartado de sus promesas originales. El tema aquí está de que el Congreso, en el caso por ejemplo de la promesa que tiene que ver con el muro fronterizo, el Congreso no le ha aprobado por un tema de presupuesto, pero ese es el Congreso. Él ha depositado el anteproyecto que busca construir un muro entre Estados Unidos y México para detener la inmigración ilegal. Sí. El caso de los programas de protección a inmigrantes indocumentados que tenía Barack Obama, como lo son el TPS y el DACA, él a través de órdenes ejecutivas lo ha revocado. Sin embargo, los tribunales de justicia revocan esas órdenes ejecutivas, pero él ha intentado hacerlo. Así Y es. eso es lo que el votante le toma en cuenta. Además, aparte de un tema de administración, hay un tema comunicacional, hay un tema de discurso, a través de sus declaraciones de la prensa, de su cuenta de Twitter, que él mantiene ese sentimiento de ese grupo que lo apoyó. Sí. Y por eso tiene hoy la popularidad, sumando a eso de lo disminuido que está, diría yo, el Partido Demócrata, que no tiene un candidato fuerte para competir. Sí. A pesar de que Barack Obama salió con un buen posicionamiento al terminar su gestión y a entregarle a Donald Trump. Pero cosa que no pudo transferir a la candidatura de Hillary Clinton y no la ha podido transferir al Partido Demócrata. Ni a Bernie Sanders ni a su ex vicepresidente. Así es. Bueno, entonces vamos entonces a entrar a los temas. Antes de entrar al tema nacional, en Venezuela el día de hoy ocurrió un asalto a un comando militar cerca de la frontera con Brasil, y según constató según escribió en su cuenta de Twitter el ministro de Defensa, o ministro de las Fuerzas Armadas en el caso de Venezuela, todas las armas que se habían robado fueron recuperadas, y casi la mayoría de las personas involucradas en el suceso están apresadas. Lo calificaron como un acto de terrorismo. Y nada, yo realmente las noticias de Venezuela hay que tomarlas con pinza, porque realmente estamos hablando de un estado un tanto controlado, y las informaciones, pero es bueno saber eso. Sí, aquí hay que resaltar el tema de la acusación que hace el gobierno de Venezuela a la oposición de dichos actos. Es decir, cada vez que sucede un acto de este tipo, ellos tratan de deslegitimar a la oposición en Venezuela. Totalmente. Es decir, que ellos siempre tratan de acusar de delincuentes a todo al que se lo pone a ellos. Sí, ahí vimos que estamos en el grupo de La Peña, un video de Guaidó, supuestamente borracho. Decía así el link de la noticia, pero cuando vemos el video, no parece que él está borracho, lo que él se ve discutiendo o algo así, pero no parecía ebrio. Claro, o sea, todo lo que va encaminado del gobierno de Venezuela, que encabeza a Nicolás Maduro, es en desacreditar a la oposición y en decir de que todas las acciones que llevan a cabo la oposición son delictivas, instruidas terroristas,
Exacto, son terrorismo, pero también que son instruidas desde Washington, desde el Pentágono. Así es. Poniéndolo a ellos como si fueran una marioneta, unos títeres que no tienen una propia convicción, cosa que no necesariamente es así, o cosa que no es así. La característica principal de los sistemas democráticos es la existencia del derecho a disentir, de que haya oposición, de que haya un sistema de partidos políticos, cosa que, y la libertad de expresión sobre todo, cosa que en Venezuela ha desaparecido y que lamentablemente está sumergida en un gobierno que no tiene legitimidad y que por su mala administración lo ha sumergido también en una crisis económica gravísima, un país rico, sí, muy rico, con la reserva de petróleo más grande del mundo, se encuentra en esa situación, algo que es sumamente contradictorio. Exactamente. Bueno, Bolívar, hemos llegado a la mitad del programa, vamos a una pausa comercial y en breve regresamos con más contenido. Doña Maura tiene 87 años. Tiene 15 hijos, 45 nietos y 23 bisnietos. Tiene 45 tareas de tierra que producen maíz, guandules, batata y arroz. Y por fin, un título que le da seguridad y tranquilidad a ella y a toda su familia. Igual que a muchos otros campesinos que por años han trabajado una porción de tierra sin los beneficios de tener un título de propiedad. En los 7 años de gobierno del presidente Danilo Medina, ya se han entregado casi 60,000 nuevos títulos, más que en toda la historia dominicana. Y se trabaja para que todos tengan su pedacito de esta hermosa tierra. Esta tierrita es lo mejor del mundo porque es mía y de mi familia. El progreso se construye trabajando. Gobierno de la República Dominicana. La Navidad es tiempo de alegría, tiempo de reafirmar la voluntad de servir a los demás con esperanza, deseos de progreso y felicidad. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES desea a todos los industriales, comerciantes, micro, pequeños y medianos empresarios, agroindustriales, emprendedores, trabajadores y pueblo dominicano en general, una feliz Navidad y próspero y venturoso año 2020, con solidaridad, voluntad de trabajo y progreso. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Estamos a la altura de los países más avanzados. De acuerdo con la evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, República Dominicana está por encima de los estándares mundiales. La eficiencia demostrada nos ha convertido en el Centro Internacional de Adiestramiento de Excelencia para Personal Aeronáutico. La entrada en operación de nuevos centros de control confirma nuestro continuo desarrollo, haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC.
Bueno, gracias por permanecer con nosotros en el programa Entre Ideas. Ahora en la mitad del programa, este programa es en vivo. Hermano, vamos entonces a continuar con la agenda. La Suprema Corte de Justicia ha emitido esta semana una decisión importantísima, histórica, porque varía su tradición jurisprudencial. Y se trata de la decisión de declararse incompetente en este famoso caso de Odebrecht y enviar entonces a los imputados, exceptuando al senador Tommy Galán, pero los demás, Ángel Rondón, Roberto Rodríguez, Andrés Bautista y los demás, a primera instancia para conocer el fondo. Permanece Tommy Galán, la Suprema Corte de Justicia, y en vez de ser conocido por el Pleno envía a Tommy Galán a la segunda sala, que es la sala penal. También eso. Exactamente, es decir que ahora los imputados en el fondo pasarán por primera instancia, luego tendrán oportunidad de apelación y finalmente casación. En el caso de Tommy Galán, su caso será conocido primero en la segunda sala y luego pasaría al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Este cambio, o sea, la decisión anterior había sido fundamentada, o sea, la decisión anterior de que todos los imputados sean conocidos. Exacto. Si en el expediente hay una persona que goza de la jurisdicción privilegiada, entonces esa persona arrastra a la jurisdicción privilegiada a los otros imputados, aunque no gocen de la jurisdicción privilegiada. Correcto. Como el caso de Tommy Galán, que es el senador, que sí le toca la jurisdicción privilegiada. Claro está, esa era la tradición que se tenía por una interpretación del Código de Procedimiento Criminal anterior, y que la Suprema había mantenido. Sin embargo, cuando tú analizas algunos detalles del caso, te darás cuenta de que no hay una relación entre algunos expedientes. Por ejemplo, si a Tommy Galán se le acusa de soborno, de dirigir los sobornos, de los sobornos en el Congreso, nada tiene que ver con la acusación que se le hace a Roberto Rodríguez en su gestión como director de INAPA en el gobierno de Hipólito. Claro. O sea, son dos hechos totalmente distintos que no hay razón de por qué ligarlos. Y máximo, por ejemplo, sí, totalmente de acuerdo, y máximo cuando se ha eliminado del expediente la asociación de malhechores. Exactamente, que es un elemento esencial. Pero otra razón, digamos que... Pero que aún en la asociación de malhechores no había elementos, no hay elementos constitutivos. Máximo, no se configura el elemento constitutivo. Así es. Así es. Y entonces, hay que decir que hay una apreciación interesantísima que hacen los juristas Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, y el abogado penalista Cándido Simón, ambos en argumentos distintos, pero el resultado es el mismo. Por un lado tenemos a Subero Isa, quien dice que si la Suprema Corte de Justicia se declara incompetente para conocer de las acusaciones de los imputados que no gozan de la jurisdicción privilegiada, ¿por qué razón debe ahora enviarse a juicio de fondo? Si lo que corresponde es que sea instruido el caso desde cero. Sí, es decir, hay un debate ahí. El juez Ortega, quien fue el juez de instrucción de este caso, fue de la Suprema Corte de Justicia, instruyó el caso y lo envió a juicio de fondo. No es ahora el competente. Pues entonces ese proceso que lleva a cabo es nulo, es inválido. Y entonces debe ser un juez de instrucción de primera instancia que debe instruir el expediente. Totalmente. Y quién sabe si ese juez de instrucción de primera instancia dicta un auto de no dar lugar a juicio.
Sí, pues es una posibilidad. ¿Qué pasaría? Ahora, ahí se complica el caso porque el juez Ortega excluyó del expediente a varios imputados. O sea, no es tan sencillo. O sea, estamos hablando de un tema complejo. Retrotraerse. El elemento que yo entiendo que aquí está todo el mundo a la par es que este es un juicio que va a durar mucho tiempo. Porque incluso esta sentencia que estamos comentando ahora de la Suprema Corte de Justicia, íntegramente saldrá el 28 de enero. El 28 de enero. Sí. Ya hay que dar un plazo para que eso se estudie y se pueda, no hay una razón de apelarla. El Ministerio Público lo puede hacer. Sí, Pudiera claro, hacerlo. O sea, realmente va a ser el bien largo recurso de y complejo. revisión que lo conocerá el propio Pleno. El propio Pleno. Ahora, bien, Hay yo otras estoy de acuerdo. discusiones, hay otras discusiones que me imagino que en los próximos días va a salir, y es que la Constitución, en el caso de Tommy Galán, la Constitución dice que la jurisdicción privilegiada es en única instancia. Sí. Al enviarse Tommy Galán a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, ya se está creando otra instancia, porque Sí. el caso podría ser conocido en el Pleno. Entonces, para algunos juristas, la jurisdicción privilegiada supone que Tommy Galán sea enjuiciado ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia como única instancia, tal y como le dice expresamente la Constitución Dominicana. Así es. Entonces, son varias cuestiones. Viéndolo desde ese aspecto, ha sido acertadísima la decisión de la Suprema Corte de Justicia, porque En el caso de Tommy Galán o el caso de los otros imputados, sí. estos otros imputados no gozan de jurisdicción privilegiada y no iban a tener el derecho fundamental al doble grado de jurisdicción. Así es. De ahí se afecta la Claro, judicial efectiva. el derecho al recurso, que es un derecho que está en la Constitución y además está reconocido en tratados internacionales, Sí. aunque es otra discusión que se conecte, Sí, que es se, fundamental o no. no, que si el legislador puede regularlo, porque eso es un debate ya del derecho constitucional que ha dado mucha agua de beber en República Dominicana, qué tanto pueden ser regulados los derechos fundamentales. El legislador en el Código Procesal Penal ha regulado, el legislador en otras disposiciones normativas ha regulado otros derechos. Y en el caso, por ejemplo, de que sea conocido en única instancia, es la propia Constitución que ha regulado el derecho al recurso, al establecer... Al sujeto de la jurisdicción privilegiada, pero los otros no tienen sujeto privilegiado, fueron arrastrados hacia ellos y se le estaría aplicando a ellos, digamos que una situación jurídica que no le corresponde. Que no le corresponde por la naturaleza de los estatus de ambos. Exactamente. O sea, yo entiendo que es aceptada, pero también en términos de hechos. Pero En términos de sí. hechos, el tema del tiempo, o sea, conocer ese caso por Claro. el Pleno de la Suprema Corte de Justicia era literalmente insostenible. Yo no sé cómo era que yo lo iba a hacer, pero eso se veía insostenible. O sea, eran audiencias largas. Y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, obviamente, estamos hablando de la máxima, del máximo judicial. órgano en el Poder Judicial, tiene mucho que hacer. O sea, que yo entiendo que fue una decisión acertada por muchísimas razones, a pesar de que todavía, en términos jurídicos, haya que esclarecer algunos que otros aspectos. Mira, y ahora que estamos conversando sobre el caso Odebrecht, se ha dicho que el pretexto de mantener a Tommy Galán en el caso era precisamente para mantener a aquellos imputados en aquel caso. Entonces, ¿qué pasaría ahora con Tommy Galán? Desde un punto de vista no jurídico, el comentario que estamos haciendo en este momento. Sin embargo, analizando se la le propia... cae gran parte de la defensa y a los abogados. Claro, pero analizando el expediente de Tommy Galán, ¿de qué se acusa a Tommy Galán? A Tommy Galán se le acusa de los sobornos realizados por Odebrecht en el Congreso. Porque el Congreso, órgano constituido por poder constituido por dos órganos, la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado, todo proyecto que pase por ahí debe ser, primero son órganos colegiados y debe ser aprobado por ambos órganos. Es decir, la acusación de Tommy Galán
que se está haciendo únicamente hacia él como senador, es una acusación insostenible. Que también es muy cuestionable. Muy cuestionable. Porque una decisión tomada por un órgano colegiado, es decir, por una mayoría que aprobó esos contratos con Odebrecht, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara del Senado, ¿por qué solamente a él se le acusa? Él debiera ser el super senador. O sea, sería un super. Yo entiendo que eso es insostenible. Es un super senador que pudo convencer a todos de una capacidad de convencimiento impresionante. Claro, pero no solamente sus colegas del Senado, sino también a los propios de la Cámara de Diputados, porque los contratos fueron aprobados también por la Cámara de Diputados. Sí. Realmente tiene debilidades. Y el otro elemento, en este caso, nosotros estamos hablando en el caso de Tommy Galán. Si analizamos los otros expedientes, el resultado puede ser distinto. Pero por ejemplo, en el caso, otro argumento que sale mucho a relucir, en este caso de Brecht, en este expediente, que en este año 2019 ha dado tanta agua a beber y los medios de comunicación nos hemos referido tanto a él, es que los testigos, que es un elemento principalísimo, fundamental en el proceso penal, el testigo como prueba, no han sido llamados a este juicio. Es decir, los ejecutivos de Odebrecht, que son los principales testigos, debieran ser los principales testigos. No han venido a testificar, no han sido citados, no han sido llamados ni siquiera a testificar, cosa que también le da cierta debilidad al expediente. Así es. Nosotros no podemos estar de espalda a eso. Es decir, en un caso de un robo que se dio en Jánico, de un hombre que se robó 3 chinolas en una finca, alguien tuvo que haberlo visto. Claro. Y entonces ese juez que conoce ese caso tiene que llamar a un testigo. Pero y ese testigo, según lo que dice que vio, le da los elementos al juez de juzgar. Pero el señor Ángel Rondón tiene una lista larga de testigos. O sea, cada imputado llama a los testigos que entienda. Este caso recién empieza, y ahora porque probablemente hay una posibilidad, rectifico, de que vuelva a instrucción. Hay que esperar, porque es un caso bien complejo, pero que realmente parecería ser a simple vista. No hay que ser, yo creo que incluso abogado para eso, solamente utilizando el orden lógico, que tiene muchas debilidades. Claro. También está el tema que tú mencionabas de la duración del proceso. El Código Procesal Penal establece una duración máxima, el plazo máximo de un proceso, que son 4 años. En caso de los casos complejos que ha sido como es este caso, y pasado el plazo, entonces el proceso se extingue. Así es. Bueno, en otro orden y cambiando de tema, ya que creo que también la gente está un poquito cansada del caso Odebrecht. Y más que estamos en Navidad, en víspera de la Nochebuena. El Tribunal Superior Electoral en las últimas semanas ha sido apoderado. No solo apoderado, sino que en los medios de comunicación ha tenido mucha visibilidad. Sí. Por diversas razones, pero vamos a referirnos principalmente a la declaración que dio el juez Ramón Aristide Madera, en el entendido de que él entiende que el Tribunal Superior Electoral está estrangulado económicamente, está asfixiado, está atado económicamente. No da abasto. No da abasto con los recursos que tiene, que son 800 millones de pesos anuales. Y que incluso para un solo tribunal en el país, que no tiene sucursales, no tiene digamos que otros que hacer, es un solo tribunal que opera en 3 plantas del edificio que les queda frente a la Suprema Corte de Justicia. Sí, donde está el Instituto Cartográfico Militar. Y son 800 millones de pesos al año, pero aún así el juez Madera entiende que ellos están estrangulados económicamente, asfixiados. Tanto al punto que ellos no podrían
pagar el salario, el doble sueldo, el salario de doble sueldo, que el yo entiendo que de, incluso, oye, de Navidad. Yo entiendo, Emanuel, con todo respeto, ¿no? Estamos hablando de un juez de un tribunal superior. Y son amigos de nosotros, los 5 jueces y los 5 suplentes y, somos amigos y los directores y los abogados ayudantes. Son pero yo entiendo que incluso, y nosotros litigamos con mucha frecuencia ahí. Sí. Pero llama mucho la atención el hecho de que usted no pueda tener una suficiente administración, una suficiente gerencia para asegurarle el doble sueldo a sus empleados. No, que lo que te iba a decir, que es gravísimo, pero que incluso fuera verdad, eso es un tema que no debiera salir, eso se tiene que lavar adentro. ¿Cómo tú le pones en conocimiento a un empleado de que hay posibilidad de que no se le entregue su doble sueldo? Señor, eso es grave, eso no. Pero máximo, el director general de presupuesto respondió. Luis Emilio Reyes. Y yo entiendo que con una suficiente autoridad dijo que el Tribunal Superior Electoral ha sido el órgano que más se le ha incrementado desde su creación. O sea, de los órganos creados por la Constitución, ha sido el que mayor presupuesto en relación a su incremento ha recibido. Estamos hablando de un 300 y tanto % de incremento. Empezó en el 2012 con un presupuesto de 200 millones de pesos. 200 millones de pesos anuales. Y ya va por 800 millones de pesos. O sea, estamos hablando de un incremento. Nosotros no somos miembros de ese pleno, no manejamos las interioridades que allí suceden. Pero yo entiendo que estamos en un país donde hay una alta tasa de... digamos que el tema de la pobreza es un tema pendiente y otras prioridades tiene el entonces no veo sano, no veo saludable que funcionarios públicos hablen como de esa cantidad de dinero de una manera trivial. Claro. Cuando decía que el tribunal ha sido noticia en varias vertientes, esta es el tema del presupuesto, que llama la atención, como dije, de que no hayan podido administrarse o tener una suficiente gerencia como para asegurarle el doble sueldo a sus empleados. Otro elemento, eso fue una nota de prensa mandado personalmente por el juez Madera Arias. Eso no fue una nota del pleno. Que no es exactamente, no es vocero. Y si estoy casi seguro que la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral establece que la vocería de ese tribunal le corresponde al presidente. Al presidente, o sea, con preautorización del pleno. Con preautorización del pleno. Entonces, también. O sea, que evidentemente hay quizá una situación muy personal de magistrado Madera Arias, claro. Entonces, el otro tema que el tribunal ha sido noticia, por un lado, están las 2000 y tantas reclamaciones de las candidaturas de postulación a candidaturas de cara a las elecciones municipales de febrero de 2000 que ya ellos como pleno han dicho que la van a conocer en Cámara de Consejo. O sea los recursos de apelación. Tengo entendido recursos de apelación las juntas, de las decisiones de las juntas electorales municipales. Exactamente, o sea, las juntas rechazaron unas 2000 y tantas de candidaturas, pero a ellos solo han sido apoderados de 200. ¿No es así el tema? Sí, hasta ahora, pero la probabilidad es que pueda hasta las 2000 y tantas, porque todo aquel que tiene derecho a recurrir. Entonces, ante esa posibilidad, claro, ellos conocerían en Cámara de Consejo dichos recursos. Muy inteligentemente, porque no darían base. Una de las afectadas de estas decisiones ha sido Joni Estrella. Quien fue nominada por el partido La Fuerza del Pueblo, como dice alcaldesa de Johnny Ventura. Y ella se ha quejado de que se le está violentando su derecho, toda vez que ella cumple con los requisitos de la permanencia aquí en el Distrito Nacional, la permanencia mínima, que me parece que son de 5 años. Ella dice que tiene 6 años. Sin embargo, la Junta del Distrito ha tomado una decisión muy apegada a la ley, en el sentido de que su cédula dice que ella vive en Santo Domingo Oeste. Sí. Entonces la ley dice que usted puede ser candidato si tiene la permanencia de los 5 años, pero eso está consignado en la cédula, que es el documento oficial que emite el Estado. Sí. No
no una simple apreciación suya personal. Subjetiva. Aunque dice ella que tiene testigos para probarlo, pero la ley no habla de eso. Bueno, pero ella lo que tiene que... Ella utilizó, yo entiendo que la vía que tiene a su favor, que es recusar. Ahora, yo lo que no entiendo, y soy muy respetuoso de los estilos, pero que no todo debe tener un elemento mediático. Los abogados también tienen su trabajo. Ella lo que debía era recursar y no quizás manifestarse, mediatizar, claro. Como que si diciendo como que era un asunto de una respuesta del abuso del poder. No necesariamente las cosas son así, o sea. Claro. La ley para mí es muy clara. Fue clara. Su cédula no dice que ella vive en el Distrito Nacional. Su cédula dice que ella vive en Santo Domingo Oeste. ¿Qué podemos hacer ahí? Fue bien rechazada, e incluso eso lo admite ella misma, entonces... y hay otros casos, como el caso de la vicealcaldesa de Hugo Veras, aquí candidato a alcalde del Partido Revolucionario Dominicano. Está haciendo unas propuestas interesantísimas por el tema del tránsito. Bueno, para mí es el mejor, la mejor propuesta la está haciendo Hugo Veras. A todo el que pueda que se vaya al Instagram de Hugo Veras y vea las propuestas que ese señor está haciendo por el tema del tránsito en el país, en la ciudad, que yo entiendo que uno de los temas más importantes, porque obviamente por un tema de movilidad, pero por un tema de movimiento económico. Cuando un camión, digamos, dura tanto tiempo en cruzar la ciudad, eso afecta a la economía. El tránsito interno, claro. Y Hugo Veras, yo creo que es la autoridad más apropiada para hablar de estos temas, por la experiencia que él tiene. Sí. Entonces yo creo que estas propuestas han sido elaboradas por la persona ideal. Y otra propuesta que él tiene, en otro sentido, yo creo que esa candidatura de Hugo Veras en un país que no tiene una cultura de debate de propuestas, sí, y de promoción de propuestas, Hugo Veras está haciendo en esta campaña de cara a las elecciones municipales de febrero, está haciendo la diferencia. Sí, realmente. Está haciendo la diferencia y la verdad que ojalá hayan muchos Hugo Veras, o sea, decir que haya muchos candidatos que basen su campaña en propuestas, y más como lo está haciendo él, que lo está haciendo en un sentido que la gente pueda entenderlo y hasta jovial. Sí, de verdad que le deseamos lo mejor de los éxitos a Hugo Veras en su candidatura. Y ojalá que eso sirva de ejemplo, como decías. Así es. Y en otro orden, Gonzalo Castillo tuvo varias actividades en este fin de semana. Estuvo por La Vega, estuvo por el Cibao, estuvo también en el sur, en el municipio La Descubierta, provincia de Independencia, y ha hecho un mensaje sumamente importante que es bueno resaltar. Hizo varias, que antes de nosotros dar ese mensaje, que quiero que Bolívar, tú me ayudes ahí, él ha hecho unas promesas de continuar las inversiones que se han hecho en la visita sorpresa que ha hecho el presidente de la República, Danilo Medina, continuarlo, y ha apoyado a cada uno de los candidatos. Ahí está, en esa imagen, Gonzalo Castillo está en la provincia de Hermanas Mirabal, en el municipio de Salcedo. Ahí vemos en la imagen al actual senador Luis René Canaán. Y él ha dado un mensaje importante, y es ya el cierre por lo que queda de año, sí, de las actividades de primero prometió literalmente más cuartos y más empleo. Es válido, eso es una medida popular para conectar con la masa. Y hizo una pausa ya hasta luego de Reyes, que yo entiendo que también es algo positivo. Han seguido igualmente los demás candidatos activos. Luis Abinader un poco bajo perfil, entiendo, en estos días, y Leonel se ha mantenido con la fuerza del pueblo en el tema de exigir la auditoría. Ahí vi que decía que la auditoría no validará la primaria, y exigirle a la Junta Central Electoral que controle al gobierno en la utilización de recursos en favor de Gonzalo Castillo. Bueno, hemos llegado al final del programa. El próximo programa es nuestro último programa. El de hoy es el penúltimo del año. Creo que podemos ir haciendo un balance de las principales noticias, principalmente en el mundo político dominicano.
Para ir adelantando, yo creo que el evento que marcó el año 2019 han sido esas primarias de octubre, el 6 de octubre Indiscutiblemente. de 6 de octubre Indiscutiblemente. que por un lado las primarias abiertas en el PLD y las cerradas en el PRM, la salida de Leonel Fernández del PLD, que ha hecho un daño, o sea, al PLD en términos mediáticos, no en términos orgánicos. Ha reconfigurado el panorama político. El panorama político. Indiscutiblemente. Ha dado mucha agua de beber ese evento del 6 de octubre, que el tema de las primarias había comenzado incluso desde antes de la aprobación de la ley de partidos y de la ley electoral. Claro, ese fue el tema más discutido. La tensión entre el leonelismo y el danilismo inició desde ese momento en que el danilismo promovía las primarias abiertas en la ley de partidos y el leonelismo promovía las primarias cerradas. Desde ahí comenzó la tensión. Además, agregar que Leonel Fernández hizo una alianza con los principales opositores de Danilo Medina, con sectores de la ultraderecha que tienen un papel principal en el equipo de Leonel Fernández, que es el caso de la Fuerza Nacional Progresista y de otros grupos políticos que han adversado al presidente de la República. Lo último ha sido lo que hizo el grupo de Leonel Fernández frente al Congreso Nacional, que provocó ese malestar en sectores del gobierno. Entonces se radicalizaron. Incluso muchos analistas políticos decían que era irremediable la relación entre el leonelismo y el danilismo. Cosa que otras personas decían que ellos siempre se arreglaban. Que siempre se arreglaban, que iban a arreglar. Pero este y otros temas serán tratados en el próximo programa. Muchas gracias por su compañía. Disfruten mucho en esta Nochebuena, en esta feliz Navidad, pero evitando los excesos y siempre siendo prudentes. Muchas gracias por acompañarnos. Despídete, Bolívar. Bueno, muchas gracias primero la oportunidad a don Jorge Fabio, a ustedes los televidentes por su sintonía, y como decía Manuel, una feliz Navidad, Nochebuena, coman mucho, pero gasten poco, pero con prudencia, siempre preferiblemente en familia, y tratando de utilizar estos días como reflexión y de retomar energía para el año que viene. Muchas gracias y hasta el próximo domingo. N16, el canal de la noticia.